compartir con ustedes, con nuestros auditores. Gabriela, te escuchamos. Así es, Héctor. Bueno, oficialmente no solamente para las personas en términos laborales, sino que probablemente muchos padres o apoderados en general determinarán enviar a sus hijos o a los niños al colegio. Y en ese sentido queremos conocer cuál es el punto de vista de quienes saben realmente si esto es apropiado o no para los más pequeños, para conocer detalles acerca de si es positivo desde el punto de vista emocional y cognitivo asistir presencialmente a clases. Estamos en contacto con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. ¿Cómo está, Valesca? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela, Héctor, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, porque en realidad nos interesa muchísimo conocer desde el punto de vista científico, ¿cierto? ¿Cuál es la opción más apropiada? Porque hasta el minuto es voluntaria la asistencia de manera presencial en los colegios. Eso sí, hemos visto que muchos niños, por lo menos a través de los medios de comunicación, se han mostrado muy optimistas y bastante animosos al regresar a clase. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la visión de ustedes? Mira, la verdad es que yo concuerdo con tu apreciación. Hay niños hoy día que están mucho más contentos con esta idea, con esta ilusión de poder retornar a las clases presenciales, justamente porque volver a las clases significa volver a encontrarse con sus amigos, significa volver a reencontrarse con sus profesores, al ambiente escolar, y eso claramente para ellos es muy positivo y de hecho lo extrañan. Entonces hay un grupo importante de niños y adolescentes que claramente está muy contento y ansioso de poder volver a las clases. Pero por otro lado tenemos a los papás de estos niños, ¿no?, que efectivamente son los que están un poquito más reticentes y generando quizás ciertas aprensiones respecto de la vuelta, por lo que significa el contagio y por lo que significa también exponer, ¿no es cierto?, a sus hijos a posibles contagios masivos, sabiendo que en marzo probablemente es lo que se habla, ¿no?, que probablemente aumenten los casos producto del cese de las vacaciones y del retorno, ¿no es cierto?, a las actividades generales. Entonces hay una sensación por un lado de alegría y de ansiedad por parte de los niños y los jóvenes, pero por otro lado las familias están un poquito escépticas respecto de poder volver o no a las clases presenciales. Claro, en el fondo a ver, los padres, bueno, hay padres que tienen que enviarlos porque es la forma de organización que tienen. Ellos salen a trabajar, los niños se van al colegio, además en muchos establecimientos también reparten la alimentación, que es muy importante. Pero, ¿qué hacer? Porque, por ejemplo, los jóvenes, por lo menos personalmente con quienes he conversado, están muy ansiosos, quieren volver. Pero desde el punto de vista del contagio, ¿podrían ser ellos realmente quizá un canal importante en el caso de propagar el virus? Porque finalmente ellos, según lo que se comentaba el año pasado al menos, no tenían quizás la propensión a ser fuertemente atacados por el COVID, pero sí ellos podían transmitirlo fácilmente. En ese sentido, ¿qué es lo que podríamos hacer? Efectivamente, tú tienes razón. Los niños, más que sean afectados significativamente en términos como de salud, de síntomas, la mayor preocupación que existe a nivel país es que los niños transmiten mucho el virus, ¿no? Por eso de estar en el colegio, en la casa, los retira un furgón escolar, van donde los abuelos o de otros lugares donde son cuidados. Entonces, finalmente los niños son un transmisor, ¿no es cierto?, del virus, y eso podría afectar mucho más la situación actual que tenemos, porque efectivamente no van a ser los síntomas que los niños puedan tener no van a ser tan graves. No hay evidencia científica hoy día que acredite eso, y de hecho por eso la vacuna no está totalmente probada en los niños. Por eso que se ha dado una prioridad a los adultos mayores y a los grupos prioritarios principalmente. Entonces, claro, hoy día la situación es bastante compleja porque a pesar de que los colegios, Gabriela y Héctor, están haciendo modificaciones, tenemos diferentes realidades. Hay colegios que sí o sí vuelven sus clases presenciales, lo hemos visto en Santiago, ¿no?, y en otras comunas acá de Viña del Mar, que sí vuelven presencialmente, otros colegios que van a seguir online y otros colegios que van a tener una modalidad híbrida, ¿no?, clases presenciales, clases online, días diferidos, etcétera. Dividieron los grupos. Entonces hay un popurrí de estrategias hoy día que lo que apuntan es al retorno de clases, pero aún así yo diría que los papás están bastante escépticos y están bastante desconfiados de lo que puede pasar durante este retorno a clases.
Ahora, si tú me preguntas en términos emocionales, en términos psicológicos y en términos cognitivos, evidentemente los niños necesitan volver a clase. Los niños necesitan retomar sus actividades, llevamos más de 12 meses, o sea, llevamos mucho tiempo en el fondo en esta situación de no escuela, ¿vale? De no colegio, en donde más allá de lo cognitivo estamos perdiendo habilidades emocionales y sociales muy importantes para el desarrollo integral de los niños. Por lo tanto, desde el punto de vista de nosotros como institución, creemos que sí es importante volver a clases presenciales, pero también, por supuesto, cuidando las medidas de protección para evitar los contagios y obviamente evitar que esta situación se siga complicando. Valesca, una consulta, ¿y aquí existe alguna recomendación especial o consejos especiales para los padres puntualmente ante esta situación que se nos viene este año, justamente? Sí, claro, lo primero que uno le dice a los papás es cómo vamos día a día, o sea, esto de poner un poco de tener el control de la ansiedad de lo que significa. Mira, acabo de terminar una entrevista con una familia y los niveles de ansiedad eran muy altos. Entonces, si tenemos hoy día papás con niveles de ansiedad altos, obviamente que vamos a tener una población infantil, juvenil, bastante estresada ya en marzo. Yo siento que hoy día tenemos que tomar las medidas precautorias, tenemos que enseñarle a nuestros hijos efectivamente las medidas de protección, porque el COVID aún no está resuelto, la pandemia sigue presente, y no solo en el colegio, Gabriela y Héctor, sino que también en los contextos que uno se está desarrollando. Uno mira la ciudad, se da cuenta que efectivamente la gente ya está en la calle, están todos saliendo y muchas veces te das cuenta que las medidas no las consideran, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos. Entonces, en la medida que educamos a nuestros hijos y educamos para, en el fondo, seguir los protocolos, eso minimiza muchísimo el contagio. Y debemos un poco hacer eso, ¿no? Anticipar y educar. En el caso de que el grupo familiar determine no enviar al menor al colegio, ¿cuáles son las recomendaciones quizás que le podríamos entregar a los padres o a los tutores para que no se siga deprimiendo? Porque hay niños que de frentón están ya muy deprimidos a estas alturas de los tiempos que corren tras iniciar la pandemia. Mira, hay un grupo de estudiantes que yo te diría que está bien cómodo con esto de no ir a clases presenciales por diferentes razones y que además tiene el contexto y tiene las herramientas que le permiten, ¿no es cierto?, poder tener una educación a distancia de una manera bastante eficiente. Pero hay otro grupo de estudiantes que efectivamente lo está pasando muy mal, sobre todo yo diría los más grandes, en que se está viendo afectado el tema emocional y psicológico. Tenemos muchos casos con niveles de ansiedad, tenemos casos con depresión, ¿no es cierto?, con cuadros más ansiosos. Por lo tanto, ahí el mensaje es, bueno, si no lo va a mandar al colegio todos los días o día por medio a clases presenciales, bueno, busquemos otras instancias entonces de encuentro social para poder seguir trabajando el desarrollo de habilidades sociales, de habilidades emocionales, de poder seguir teniendo el contacto con los pares y con otros grupos, porque pretender estar encerrados todo el año nuevamente o el primer semestre es complejo para los niños. O sea, llevan mucho tiempo con una pérdida que no tenían prevista. Entonces hoy día existe la real posibilidad de poder retomar un poco las actividades que teníamos en el 2019 y por lo tanto, si la familia decide no enviarlos a clases presenciales, deberían buscar otras instancias que permitan también el desarrollo de estas habilidades. Bien, entonces, importante estar atento, eso sí, esperemos que falte poco para que ya puedan ir con más confianza, quizá ya...